Sean todos bienvenidos a este segundo episodio de Mystery Pod. El día de hoy les traigo una historia que todo mundo ya conocemos, que en algún momento lo hemos visto en alguna película o simplemente pues alguien nos contó sobre esta historia. Es sobre el hundimiento de uno de los barcos más famosos que ha habido en la historia. Estoy hablando de el Titanic. Quien no ha visto la película que produjo y dirigió James Cameron, pues no sé en qué mundo vive, ¿no? Pero yo creo que es la referencia más famosa que hay, o la historia más famosa contada en una película acerca de este accidente marítimo que cobró la vida de más de 1,500 personas en su momento. Este barco fue construido en 1912 por la compañía británica White Star Line. En aquellos momentos pues fue uno de los barcos, o era el barco o uno de los barcos más grandes y más lujosos de la época. Contaba con una longitud aproximadamente de 269 metros. En aquel momento fue conocido como el Coloso de Acero. Sus creadores y mucha gente decía que ese barco ni Dios mismo podía hundirlo. Pero pues esto simplemente se puso a prueba en su primer viaje inicial, en su primer viaje y único viaje que tuvo el barco, porque pues todos ya sabemos cuál fue su trágico desenlace. El 10 de abril de 1912, el Titanic hace su viaje inaugural y único viaje, zarpando de Inglaterra rumbo a Nueva York. Pero tan solo el 14 de abril del mismo año, en 1912, colisionó en el Atlántico Norte contra un iceberg. Este iceberg dañó el casco del barco, pues comprometiendo su integridad, y todos sabemos qué fue lo que pasó. El barco no resistió y hundió, perdiendo la vida a más de 1,500 personas. Esto simplemente es un resumen de la historia. Como les decía, todos ya la conocemos, pero el tema principal del podcast es narrar un poco más allá de las teorías de conspiración que hay y de lo que se ha cuestionado, se ha hablado acerca de lo que realmente pasó con el Titanic. El día de hoy les voy a hablar acerca de 3 de esas teorías de conspiración que para mí yo creo que son las más conocidas o de las que más se ha hablado durante tantos años después del incidente que tuvo el barco. Una de estas teorías habla acerca de que el barco que está en el fondo del Atlántico Norte realmente no es el Titanic. La compañía White Star Line tenía algunos barcos hermanos, como así les llamaban, del Titanic. Entre ellos estaba el barco Olympic, que meses antes del viaje inaugural del Titanic tuvo un accidente con otro barco donde colisionó y quedó severamente dañado. El barco salió fuera de circulación, lo que le causó grandes pérdidas monetarias a esta compañía. Se dice, porque es una teoría como les comentaba, se dice que la compañía intentó hacer fraude a su compañía de seguros. Entonces lo que hicieron fue que, como perdieron mucho dinero en el accidente, aparte el barco estuvo fuera de circulación y estaban perdiendo dinero, afectó también los costos de producción del barco del Titanic, que en su momento fueron muchos millones de dólares. Entonces la compañía, para no perder más dinero y para hallarle una solución a esto, lo que hicieron fue que cambiaron los barcos. Dicen que remodelaron el barco Olympic, le pusieron la decoración que supuestamente el Titanic iba a tener en el interior, y al momento de hacer el viaje inaugural mandaron el barco Olympic a su primer viaje, haciéndolo pasar por el Titanic. Cuando este barco colisiona, supuestamente se cree que fue intencional, para poder así cobrar el seguro millonario por la pérdida del barco. Se dice que uno de los dueños de este barco, que aquí les voy a poner su nombre, iba a viajar en el Titanic en el viaje inaugural, pero una noche antes anuncia pues que por problemas de salud de su esposa no iban a poder hacer el viaje. No viaja en el viaje, valga la redundancia, no viaja en el viaje inaugural, y se dice que algunas de las figuras principales o ciertas decoraciones principales que habían puesto en el barco, estatuas y monumentos de bronce, fueron retiradas y cambiadas por otras. Después de la colisión del barco, se le vio a esta persona junto a la esposa de vacaciones en otra parte. Entonces,
Esa es una de las teorías que se cree, que el Titanic realmente no es el que está en el fondo del mar. Hay algunas fotografías que les voy a poner aquí en pantalla donde muestra que cuando se estaba construyendo el barco del Titanic se basaron mucho en la perfección del diseño y de la estructura. Y en estas fotografías se ven las ventanas de los camarotes, que en el barco Titanic, el que era el original, se ve la simetría perfecta de las ventanas. Pero en el barco o fotografías que había del Olympic, se ve la deformidad de alguna de las ventanas. Estas fotos que les voy a poner aquí son de las fotos que hay del Olympic y unas fotos del Titanic hundido en el fondo del mar, donde coinciden hasta las imperfecciones de estas ventanas. Entonces, pues simplemente yo se los dejo a consideración, que ustedes lo piensen, lo mediten. Como les decía, simplemente es una teoría y se cree que esto fue lo que se hizo. Una segunda teoría es que semanas antes de el viaje inaugural del Titanic, en el área de calderas hubo un incendio de carbón. Un incendio muy grande que no lo pudieron controlar a la perfección y duró mucho tiempo. Este incendio o este accidente no se notificó en su momento a nadie. Y se cree que este gran incendio lo que hizo fue que debilitó el acero de la parte del casco del barco. Al momento de debilitarlo, de hecho hay una fotografía que les voy a poner aquí en pantalla donde se ve una mancha en el casco del barco. Se cree que esa parte de ahí fue donde se debilitó el acero del barco. Entonces, al momento de impactar con el iceberg, lo abrió como si fuera una lata. Lo abrió fácilmente debido a que se debilitó el casco del barco. Esa es una de las teorías también, que se cree que por no haber notificado y no haber hecho las modificaciones debidas, porque esto podía haber retrasado el viaje inaugural y no perder más dinero, simplemente no se notificó y se creyó que no pasaría nada. Pero pues todos sabemos ya cuál fue el final o el resultado final de esta tragedia. Cabe mencionar que lo que acrecentó más todavía el hundimiento de este barco fue que no se contaban en su momento con las medidas de seguridad adecuadas. No había barcos suficientes, no había botes salvavidas suficientes para poder salvar al 100% de la tripulación y de las personas y de los pasajeros que abordaban el barco. Tampoco se dice que tampoco tenían la preparación el personal como para una, pues se puede decir si evacuación o una operación de rescate con la gente que en su momento, pues en la desesperación y el caos se salió de control todo. Pues que esperábamos, ¿no? El barco se estaba hundiendo y al final se hundió. Otra de las teorías de conspiración que hay en torno al Titanic es que en aquellos años había un grupo de personas que eran de las más adineradas de Estados Unidos y, por qué no decirlo, ¿no?, de las más adineradas del mundo. Varios personajes de estos, que pues no voy a decir nombres porque pues ya entra en un rollo político, ¿no?, viajaban en el barco. Se dice que la mayoría de estas personas influyentes y de mucho dinero estaban en contra de la creación del Banco Central de Estados Unidos. Se cree que por cuestiones políticas, al saber que estas personas viajaban en este barco, se planeó el sabotaje y el hundimiento del mismo. Pero esta teoría, la verdad, yo la veo más complicada y no creo, la verdad, que haya pasado así, pero pues simplemente se las quería mencionar, ya que está relatada como una de las teorías de conspiración del hundimiento. Al final de cuentas, para mí, fue una combinación de todo. Simplemente fue un barco con muy mala suerte, combinado con negligencias como la velocidad que manejó el barco, las instrucciones que tenía el capitán para hacer que el barco llegara lo más rápido posible en su primer viaje inaugural y lograr impactar y salir en los periódicos, en las primeras notas, que al final sí lo logró, pero de una manera muy distinta. Se cree también la falta de vigilancia. No tenían binoculares para estar viendo si se acercaba o si se acercaban más que nada el barco a algún iceberg y evitar la colisión.
se dice que también las aguas estaban muy tranquilas, entonces las olas del mar no chocaban con las bases de los icebergs. Entonces yo para mí pienso que simplemente fue un viaje con que se combinaron todos los factores y al final terminó en una tragedia. En la tragedia, si no la más grande, al menos yo creo que sí la tragedia marítima más famosa del mundo. Eso es todo, es lo que yo pienso. Pero pues no está de más analizar un poquito acerca de estas teorías de conspiración y echar nuestro cerebro a volar. Uno nunca sabe la verdad que se oculte detrás de todas estas historias. Espero les haya gustado este video, amigos. Fue un video muy corto. Solamente quería compartir con ustedes estas pequeñas teorías. Hay muchísimas más teorías. Hay más teorías y hay más historias relacionadas a este hundimiento, ¿no? Pero yo pienso que estas son las más comunes y son las que más han hecho ruido en la mente de mucha gente. Se las dejo a consideración para que las analicen y nos vemos en el siguiente episodio.